una convocatoria para que estén trabajando proyectos que producen arte, ciencia y tecnología, acompañar esos proyectos, acompañar esos procesos y también mostrar los resultados, aunque sean provisorios, en nuestro evento anual que es experimental. Así que poder cumplir 10 años es bueno para nosotros y más con la presencia de Gabo Munguía. Con Gabo Munguía también cumplimos 10 años porque en 2015 nosotros hicimos un convenio con la UNTREF y parte de ese convenio era organizar una muestra con los egresados de la maestría, muestra que hicimos en el Museo Castanino, y fue la primera vez que nos conocimos y organizaron estos interespecies con Chávez. Así que también hace 10 años en presencia en el espacio Lab, tanto Eva Lab como María Yedeli, que era la directora de la maestría y quien fue una gran impulsora, también nos acompañó en todo este proceso, así como mucha gente que vino de la UNTREF, producto de ese intercambio, también creció muchísimo el espacio, que hizo también algo que nos interesa mucho, que es bueno, poner el acento en lo colaborativo, en lo colectivo, en el intercambio, que es propio de estos proyectos. Y bueno, Gabo es artista, es investigadora, es curadora, muchísimas cosas. La verdad que es un honor que esté con nosotros, acompaña el proceso del laboratorio abierto. Y bueno, siempre le pedimos que como inicio del laboratorio, quienes son invitados, les pedimos que un poco, armar una charla no solo para los presentes del laboratorio abierto, sino también para el público general. También yo de la Escuela de las Artes invito también a los alumnos para escuchar que se presenta hoy. Así que bueno, lo dejo con Gabo y muchísimas gracias por venir. A los que están en el laboratorio abierto los esperamos mañana a las 10 de la mañana con Gabo para iniciar el proceso de clínica, el recuerdo de inmediato, etc. Así que bueno, gracias Gabo por estar acá. Gracias a ti, Gaby. La verdad que es cierto, 10 años Espacio Lab fue una especie de lugar también para nosotros, catapulta para muchas de las investigaciones que hemos venido realizando. Así que volver a Rosario, volver al complejo astronómico, se siente estar en casa también. Porque después venimos muchas veces, no crean, ya pasamos por aquí muchas veces, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos y gracias por acompañarnos un montón, estoy muy contenta que seamos bastantes. Y bueno, la idea de hoy es compartirles un poco sobre el trabajo que vengo realizando, las investigaciones, las dudas que tengo, las preguntas, ¿no?, que me surgen a partir de estos cruces entre arte, ciencia, tecnología, pero enfocándome mucho en lo que son temáticas sobre medio ambiente. Hay ahí una discusión, ¿no?, todavía de, bueno, el arte, la ciencia, cómo dialogar. Y exactamente el día de ayer tenía una sesión con formadores en un museo de ciencias en Colombia, del Parque Explorer, y como que no entendían. Es que no entiendo, o sea, ¿es arte, no es arte, ciencia? ¿Qué es este tipo de proyectos, obras, ¿no?, donde atraviesan formatos? Y yo decía, miren, creo que tal vez la pregunta no está en qué es, o si es arte, o si es ciencia. Son obras, son procesos de investigación, de creación, donde se pone la mirada creativa, la imaginación radical, el pensamiento especulativo, para por lo menos ayudarnos a pensar e imaginar otros futuros posibles. Y creo que eso es lo que nos permite el arte y la ciencia. No están desligados de esos lugares. Está esa semilla de la creatividad, esa semilla del cuestionarse, ¿no?, de imaginar que puede ser más allá, ¿cierto? Creo que la ciencia y el arte son muy privilegiadas en eso, en ese sentido, ¿no?, que nos permiten
preguntarnos sobre nuestra propia existencia, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? No sé si los abogados todos los días se lo preguntan, espero que no, pero es un privilegio, pero también pienso que es una responsabilidad. Así que poder poner en diálogo estas formas, ¿no?, de intentar releer el mundo, de crear nuevas narrativas. Entonces, un poco ahí les decía, a mí ya llega un momento en que no me importa poder decir si es o no es, o qué no es, sino pensar que la crisis que estamos enfrentando en este momento, como ciertos autores ya no la llaman crisis, ya hablan policrisis, ¿no? Estamos en un momento en el que hay crisis ambiental, ¿no?, crisis climática, crisis en nuestras democracias, y eso es global también, eso no es solamente de la Argentina, entiendo, ¿no? Hay crisis en nuestras relaciones, hay crisis humanitarias, estamos en un momento de una crisis civilizatoria, estamos vivenciando una situación de Medio Oriente, de un genocidio, y aquí estamos del otro lado, ¿cierto? Esto es una crisis compleja y ellos lo llaman una policrisis. Y es tan grande, tan multidimensional, tan interescalar, porque va de la escala de lo local a lo planetario, que eso, les comentaba a los formadores, exige ya no solamente el trabajo colaborativo entre el arte y la ciencia, que en algún momento se hablaba como la multidisciplina, ¿no?, que llegábamos todos a un congreso y hablamos de lo que tenemos que hablar y bueno, pues mucho gusto, qué interesante, y me voy, ¿no? Así como que cada quien da su mirada, pero está en su nicho, en esta como herencia de sistema mundo, ¿no?, de taxonomización del conocimiento, ¿cierto? Que cada área del saber estamos divididos, ¿no? Eso es parte del sistema moderno que se ha ido formando y vemos que está quebrándose, ¿no? Algo no está funcionando ahí. Entonces, después empezamos a hablar de la interdisciplina, que a mí es un momento muy interesante porque se empieza a hablar del cruce de metodologías. Y esto significa que puede haber un artista en un laboratorio intentando no recrear a la ciencia, pero entenderla, hackearla, extenderla, preguntarse. Y yo siempre me pregunto si los científicos pensarán lo mismo. Eso sigue siendo una duda para mí. Pero tienen esa oportunidad de dialogar, de pensar una mirada creativa. Mañana vamos a hablar de eso con los compañeros que vamos a estar en la clínica, con un artista que ha hecho un quiebre muy hermoso sobre ese, no solamente el artista en el laboratorio, sino al científico que se vislumbra con el trabajo del artista, ¿no? Y mañana lo hablaremos un poco más. Después aparece también el pensamiento más transdisciplinario, ¿cierto? Donde ciertos movimientos, desde los feminismos, la ruptura de los binarismos, lo binarismo ya no solamente desde la cuerpa, sino también desde lo viviente, que está vivo, que no está vivo, que es natural, que no es natural, ¿no?, que es lo orgánico, lo artificial. Esta ruptura de empezar a extender, ¿no?, ciertos límites binarios, también la transdisciplina recoge ese pensamiento y propone una práctica que es, en mi opinión, muy interesante, en donde en lugar de decir, bueno, tengo un objeto para problematizar, un objeto de estudio, ¿sí? Entonces, en lugar de que cada quien va a venir y va a opinar distinto, y yo desde la biología digo esto, yo desde la filosofía digo lo otro, lo que voy a hacer es que vamos a construir en conjunto ese objeto de estudio. Desde la mirada puede ser de lo más naif, pero también permitiendo que se traspasen los límites disciplinarios. Sin embargo, en lo personal, a mí me gusta hablar en este momento, que hay un autor que se llama José Alvear, que es español, y él habla de que estamos como en el momento del siglo de la gran prueba, porque nunca había pasado algo tan complejo como estamos viviendo en este siglo, con esta cosa de la policrisis y muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, ¿cierto? Nunca antes se había hablado de una crisis civilizatoria, ¿cierto? Y a mí me gusta pensar más desde el pensamiento en disciplina, en el que no hay manera de hacer frente a todas estas grandes problemáticas del presente si no hacemos una coalición de los saberes modernos, de los saberes ancestrales y de los otros posibles saberes. No hay manera de hacer frente. Entonces, es en este momento en el que todas las voces importan
importan las voces de los pueblos originarios, importan al mismo nivel que las voces de un científico. Y es más, nos hemos dado cuenta que sus voces también son silenciadas, porque si tuvieran tienen tanto saber, pero al mismo tiempo tampoco están siendo muy tomados en cuenta. Ellos vienen décadas diciendo cambio climático y nadie les está tomando. Entonces quiere decir que ellos también tienen un problema, no están siendo escuchados, a pesar de tener la capacidad del saber, ¿cierto? De construir saber. Entonces eso es lo que nos muestra también, o nos pone en una crítica de repensar cómo construimos el conocimiento, cuál es más válido que otro, ¿no? Cuál queda dentro, cuál queda fuera. Y en esta herencia del sistema mundo moderno, ¿cierto? Con un pensamiento del norte global mucho más hegemonizado, donde ciertos cuerpos importan más que otros, ¿cierto? No, hay que preguntarnos, bueno, ¿será posible? O nos vemos en la situación de tener que repensar qué es el mundo, qué son las cosas, qué es la materia. Hay un autor que me gusta mucho, que tal vez los marxistas tenían razón, en el que considero que esta gran crisis también que vivimos es material, es sobre la materia, sobre la cosa que crea el mundo. Y en materia me refiero desde lo más atómico hasta aquello que pensamos que es inmaterial, como la tecnología, como el internet que flota en el aire. No es inmaterial, son redes de cables subterráneos que atraviesan continentes, tiene materialidad, ¿cierto? Y este autor habla y dice, ¿no? Fredrickson, desde los realismos capitalistas, marxistas, habla de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y esto muestra una homogenización y un discurso muy claro de qué es lo que viene contemplando a las sociedades contemporáneas y cómo esa idea está fallando. ¿Cómo puede ser posible? El capitalismo ni siquiera es tan viejo, son unos cuantos cientos de años, menos. ¿Cómo puede ser posible eso? Estamos más dispuestos a terminar con la vida, lo que hace único el planeta, antes de pensar otros modelos de existir. Entonces es en este sentido en el que a mí me gusta recuperar las voces que decían los pueblos originarios, aquellas voces de las divergencias, ¿no? Pero también reconocer las voces de aquello de lo no humano, aquello de los animales, las plantas. Se vuelve crítico también pensar que hay un mundo en el que ya no estamos divididos, la naturaleza por allá y los humanos por acá. Si nosotros no nos pensamos parte de la naturaleza, pues entonces ¿qué somos? Y para mí en este tema dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esto con toda la tecnología? ¿No? Bueno, eso es como un poco dicotómico, porque supuestamente la tecnología nos está llevando a esta gran crisis, pero también es la tecnología la que nos va a salvar. Es un poco raro, ¿cierto? Entonces nos genera como esta ecoansiedad o tecnofilia, ¿no? Pero en realidad pienso que también la tecnología de forma crítica o pensarla de forma crítica significa también reconocer en esta crisis material que la tecnología no es etérea y que no es algo solamente humano, que no es artificialidad pura, sino que también la tecnología es la idea del relato de los suelos. Y eso lo hablé mucho con Federico Gloriani, que nos conocimos acá en esta ciudad hace 15 años, 10 años. Y en la geología de los medios, él habla mucho sobre, si ustedes en este momento observamos las ventanas, el suelo, el hormigón, mi ropa, la computadora, la mesita esta, la plantita, el parlante, el vidrio, todo lo que vemos alrededor de nosotros no es otra cosa que suelo. De alguna mayor manera, transformado, sintetizado, artificializado, extractivizado, ¿cierto? Entonces, pensar las tecnologías significa también pensar ese relato material, la performatividad de la materia. Y entonces hay esta idea de que la tecnología es una especie de burro pincel para los artistas, pero no es cierto. Yo estoy seriamente así en contra de ese pensamiento, porque la tecnología, un pincel, jamás obligó a poner en cuerpos y a niños a penetrar montañas para entrar a minas de coltán
y sacar el coltán. ¿Sí? Nunca abusó de los derechos humanos para crear una tecnología, para crear un pincel. O bueno, en la historia del arte nunca lo dijo. Tal vez algunos caballos perdieron algunos intestinos, algunos pelitos, no sé, los delitos, ¿cierto? Pero nunca la tecnología no es neutra, no es neutra. Más allá de lo político, lo económico, la tecnología y su performatividad, y cada materia que compone esta computadora tiene un relato. Y entonces para mí es muy importante, o se ha vuelto muy relevante cómo el arte, desde estos cruces con la ciencia, desde la decolonización del saber, ¿no? Permitir que otros saberes, que otras voces también relieven, nos permite ya en una manera más crítica pensar arte, que piensa la tecnología desde este lugar, ya no como un artefacto, ya no solo como un dispositivo, ya no algo solamente para el mercado, para el espectáculo, sino también como una forma crítica de repensarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque la tecnología, así como uno dice, bueno, si ese es el problema, dejemos de usarla, no es tan fácil. El 50% de nuestra población mundial requiere de la fijación artificial de nitrato y fósforo para generar comida. Entonces, ese sistema técnico, porque además, cuando pensamos en el mundo técnico, no estamos hablando de computadoras, estamos hablando de todos los sistemas que están alrededor de esa computadora, de todo aquello material y inmaterial que lo engloba, todas esas relaciones, ¿sí? Entonces, no es sencillamente un artefacto, es todo un sistema mundo que se adecua, que se forma, y por eso es muy crítico pensar la tecnología no como un consumidor, no como usuarios, y preguntarnos, ¿quién hace las tecnologías? ¿Cómo las hace? ¿De dónde vienen? Por ejemplo, se habla de la inteligencia artificial. No, bueno, pues voy a hacer mi propio modelo. La soberanía informática y digital en este momento en Latinoamérica solo existen 4 centros de cómputo que son nacionales. El resto, todo se va al norte global. Nosotros no tenemos ninguna incumbencia de cómo se hacen los procesos de aprendizaje automatizado en las distintas guías que usamos. Ninguno, no sabemos quién usa esos datos, no tenemos idea cómo los usan y sabemos que probablemente es para control, probablemente para dominación y probablemente para después perjudicarnos, ¿sí? No tenemos soberanía ni digital ni informática en este momento en el sur global. Bueno, el único China. Por eso tanto peligro como China está sacando, ¿no? Es interesante porque ellos están compitiendo, intentando competir en términos de soberanía informática, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas preguntas me atraviesan, me cuestionan, no les voy a decir ninguna verdad de nada, duden de todo lo que les digo, no me crean, pero son las cosas que a mí me agobian y no me dejan dormir, y bueno, estoy acá para compartir como una especie de terapia abierta y abierto también a que ustedes y que hagamos esto un pequeño también feedback al final, ¿cierto? Me gustaría iniciar compartiendo estas palabras. Creo que esto habla mucho de lo que les vengo haciendo en esta pequeña introducción. Lo voy a leer. Muchas palabras se caminan en el mundo, muchos mundos se hacen, muchos mundos los hacen. Hay palabras y mundos que son mentiras e injusticias. Hay palabras y mundos que son verdades y verdaderos. Nosotros hacemos mundos verdaderos. Nosotros somos hechos por palabras verdaderas. En el mundo del poderoso no caben más que los grandes y sus servidores. En el mundo que queremos nosotros caben todos. El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. Esto es un extracto de la declaración, de la cuarta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y fíjense, es de 1997. Y yo me acuerdo cuando era joven que ahí iba de revoltosa, cuando vivía en México, soy mexicana, por cierto, y me parecía como un grupo de rebeldía, y no es hasta muchos años después, hasta casi 10 años, 20 años, 15 años después, que estas palabras regresan a mí y por primera vez entiendo la sabiduría que los zapatistas intentaban decir en esa declaración, en su forma y cosmovisión del mundo. Que lo que es ahorita un momento a defender y a luchar, y que vale la pena poner la vida en eso, es defender el pluriverso, un mundo donde caben muchos mundos, ¿no? En términos de Arturo Escobar, el filósofo
sociólogo, de Colombia, ¿no? Esta idea de un mundo, ¿sí? Del pluriverso, donde lo humano, donde los cuerpos valen. Y aquí hay algo muy interesante porque en este sentido, cuando hablamos de estas dicotomías entre lo vivo y lo no vivo, también la ciencia ha generado ciertas narrativas que hay validado. Ojo, no es un problema de los científicos, es un tema más complejo. La ciencia depende del dinero. No hay ciencia sin dinero, lo sabemos, ¿cierto? Lo que estamos viviendo. Entonces hay fines, hay intereses de por medio, ¿cierto? Y en este sentido, en esta división de los cuerpos, de la materia, de qué vale y qué no vale, en este proceso axiológico, ¿no? de jerarquizar la vida, sabemos que hay cuerpos que valen más, hay cuerpos que valen menos, animales valen más, ¿no? Las mascotas, luego las vacas, las gallinas, después muy abajo las cucarachas, y muy abajo los suelos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a este sistema mundo heredado, ¿sí? Del pensamiento moderno, antropocéntrico, hegemónico, le conviene poder decir que un río o que una roca es inerte y pasiva, como dice Jane Bennett en su materia vibrante, que está muerta, que no es nada, por eso puede ser extractivizada. Pero si nosotros pudiésemos leer o recuperar las voces de otras comunidades, en donde el Apu, el espíritu de la montaña, nos acompaña, donde el río se entiende como un cuerpo, una cuerpa hídrica, y si podemos entender al planeta como una cuerpa y no como una dimensión, eso nos permitiría también escaparnos de esas narrativas que vienen de alguna manera mostrando que no funciona. Cada vez como que, no, esto no entiendo, no me cierra, cada vez nos cierra menos. Y es por eso, porque el poder reconocer la potencialidad de la materia, pensar que la basura la tiré al bote y desapareció, no es así. Llegó, fue al fin, y que además se va a seguir convirtiendo y descomponiendo, va a terminar siendo otra cosa. Entonces, pensar la materia, que no es inerte y pasiva, nos permite envolvernos y enredarnos en esas otras historias y agencias con lo humano. Y descentralizar lo humano, decir, cierto, soy parte de ese ciclo, ¿cierto? A mí me gusta hacer una intro muy rápida, pero ya la hice, ahora sí tengo que hacerle difícil para ir a lo que nos compete. ¿Dónde estábamos parados? En el antropoceno, ¿cierto? Mucha gente, me gusta decirlo porque no me gusta obviar, ¿cierto? Como decía, el antropoceno, ¿qué es? Me parece que es importante ponerlo en que estemos todos de acuerdo, por lo menos. Gran parte de nuestra crisis es el que no logramos ponernos de acuerdo con las cosas, ¿cierto? ¿Y qué es el antropoceno? El antropoceno no es un término filosófico, ni de las ciencias sociales, ni de las humanidades. Es un término que acudió a Paul Crutzen, premio Nobel de Química, quien en algún momento, hablando en una conferencia de su premio, dice, no, ya no estamos viviendo en el Holoceno. Es el Holoceno, esa era, ¿sí? En la que los humanos formamos parte, junto con algunos otros macro animales, ¿sí? Y que se entiende que durante los últimos 11.400 años se caracterizó por ciertas cualidades en el clima y en la forma en la que los sistemas planetarios funcionan, ¿no? Cierto tipo de pH en los suelos, cierto tipo de condensación atmosférica, cierto tipo de niveles del agua, globales, etc. Pero lo que dice Paul Crutzen es que el humano está interviniendo de tal manera en el que hemos dado un giro al Holoceno. Hay quienes desde la ciencia dicen, no, es un momento, es un episodio, la vida, la historia del planeta ha vivido muchos episodios y esto es solo un momento. Pero desde la línea del estudio de la estratigrafía todavía no se logran poner muy bien de acuerdo. Ojo, viene de la ciencia, pero entre ellos están peleando, puede durar mucho. Pero sépase que no es una filosofía, que no es algo a creer o no creer, o sea, se está hablando de que el impacto de la huella humana, ¿sí? Nuestros haceres en el mundo, ha cambiado el clima y las características planetarias que por 11.400 años caracterizaron al planeta, ¿sí? Obviamente la historia del planeta ha sido muy variada, o sea, este es un
mundo hace millones de años, una tierra hace millones de años. Y hay quienes un poco dicen, bueno, es un episodio porque ha pasado muchas cosas, ¿no? Hubo un momento que se llama, no sé, por ejemplo, el periodo de la gran oxidación, hace millones de años, cuando las plantas, que ni siquiera plantas, eran ciertos microorganismos, lograron sintetizar el oxígeno y empezaron a liberar un montón de CO2, o sea, lo que hace la fotosíntesis, y, perdón, al revés, ¿no? Sintetizar el CO2 para generar oxígeno, y la mitad de las especies, más de la mitad de las especies se murieron, porque el oxígeno en grandes cantidades es tóxico. O sea, que sepamos que este impacto no solamente lo hemos hecho los humanos, o sea, hay fenómenos distintos como la fotosíntesis que también cambia estas características. Lo que sí es que lo que se está definiendo, por ejemplo, ¿cuándo empezó entonces? Si empezó con la agricultura y alguien dice, no fue tanto, no domesticamos tanto el planeta como para decir un antes y un después. No, en la revolución industrial, con la emisión de CO2 y todo este gran momento. Sí, pero no fue tan fuerte realmente, no. Y hay una autora argentina que adoro, amo, Flavia Costa, socióloga, que ella dice, el momento clave del antes y el después del antropoceno es con el advenimiento de la revolución nuclear, porque es el punto en el que no hay una vuelta atrás jamás. La liberación de isótopos en carbono en el ambiente ya es por miles y miles de años. Ese es el momento en el que ella plantea que es un antes y un después, frente con todas las otras cosas que han pasado, contaminaciones y cambio de la acidificación de los océanos. Y bueno, ojo que yo suelo deprimir a las personas, ya, pero bueno. Y creo que uno de estos graves problemas tiene que ver también con la idea de cómo les comentaba, así como es el tema de lo material, cómo las grandes narrativas o la herencia de las narrativas, cómo decimos y qué decimos que es la cosa, qué es la sustancia, qué es una materia, qué es esto. También la visualización de la idea de lo global es un gran problema de esta herencia mundo que viene hacia la idea del progreso, la innovación, y somos globales. ¿Qué significa ser global? Algo grandote, como una escala, ¿no? Como algo ahí, y sépanse globales todos, por favor. No significa nada, es un discurso que lo que hace o ha hecho es homogenizarnos y achatar un planeta. No tiene relieves, es todo redondito, ¿no? Es así, perfectito, y tú de aquí puedes atravesar el algo digital y hablarnos ahorita con China si queremos, ¿no? Y esta idea de borrar una cuerpa planetaria no nos permite también reconocer sus respiraciones, sus metabolismos, sus interconexiones, que sabemos, ¿no? Porque además, hablar de estas cosas estamos entre que estoy diciendo algo coherente o soy una hippie, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa. Y yo creo que parte del discurso es volver a hablar en términos de lo planetario, no de lo global, entendernos agentes dentro de un planeta. ¿Sí? ¿Qué significa ser terranos en este siglo XXI? ¿No? Preguntarnos, no sé si se lo preguntan, yo me lo pregunto cada tanto. Y hay un autor que se llama Timothy Morton que habla mucho como de los hiperobjetos, que son aquellos objetos que son tan grandes que no podemos realmente concebirlos porque solo vivimos una experiencia de ellos en fragmentaria. Entre ellas está el cambio climático o la biosfera. Yo les pregunto, ustedes van caminando en la mañana y digo, está hermosa la biosfera hoy, ¿no? O sea, no lo vemos, pero hay que empezar a verla, hay que empezar a entenderse parte de. Y esto es un relato que me parece hermoso, en el que ustedes saben, el desierto de Sahara, en algún momento de su historia, fue un océano, es rico, ¿no? En toda esa materia orgánica que se decantó, murieron pececitos y cositas, ¿no? Se decantan, diatomeas, y hay una corriente de aire muy importante que es la que permite este cambio de ciclo entre el niño y la niña cada 7 años, ¿cierto? Y arrastra polvo del desierto de Sahara. Y qué coincidencia
que cae enfrente en la Amazonía, en Florida y Golfo de México, siendo una de las ecorregiones más biodiversas del mundo, con los pulmones más importantes del planeta. Esto no es coincidencia, ahí estamos viendo al planeta hacer sus sistemas metabólicos, sus exudaciones, sus respiraciones, ¿cierto? En este sentido, Flavia Costa habla mucho de la tecnósfera. Y la tecnósfera sería, en este caso, entre estas escalas, decir, bueno, listo, está la biosfera, la atmósfera, todo, pero también ya la esfera de la tecnología, ¿sí? Ya ha sido tan grande que tenemos que pensarla como una esfera planetaria. Ya incluso se está midiendo, pesa como 70 billones de toneladas la tecnósfera, todas esas grandes infraestructuras. Y lo que habla Flavia Costa con la idea de la tecnósfera, o como esta idea del antropoceno tecnósfera, es que nunca antes había pasado este cambio tan radical, ¿no?, del clima, de la composición, digamos, planetaria, los océanos, los hielos, a tal tasa y velocidad. Por eso se habla del proceso de la gran aceleración. Nunca había pasado, ni con los bichitos que hicieron fotosíntesis, ni con el meteorito que extinguió los dinosaurios, si es que sea cierto, ¿no? Pero nunca antes había pasado. Es la primera vez que sucede en tan poco tiempo, tan rápido, tan multidimensional, que no sabemos qué hacer. Estamos como, bueno, ya fue, sacar el mundo más fácil, ¿no? Listo, ya, que algún día los humanos desaparecen, ¿cierto? Pero yo tengo que enseñar. Y también, ya para no darle más vuelta y poder hablarles de algunos proyectos más artísticos que eso vinieron, evidentemente. Y cuando hablamos de la tecnología, también hay este discurso que a mí me gusta poner con mucho en jaque, en donde creo que ubican esta escena, algunos de la película de Odisea 2000, en donde es el hito de la civilización, de la especie humana. Es el momento en el que el homínido encuentra la tecnología, es el hito, ¿no?, del progreso del hombre, del poder, en donde un hueso se convierte en tecnología, en herramienta, ¿cierto?, en el poder de la herramienta, y nuestra evolución. Sin embargo, también esta herramienta es un arma, ¿no? O sea, es este discurso. Y el discurso de la gran evolución está embatido de la idea de la competencia, del más fuerte. Obviamente, algunos valen más, otros menos, por eso la esclavitud, por eso todo lo que la vida ha vivido en este planeta. Sin embargo, hay una antropóloga que me parece maravillosa, que se llama Margaret Mead, y ella dice que en la naturaleza ningún animal puede sobrevivir a una pierna rota en tiempo suficiente para que el hueso sane. Entonces, porque sobrevivir implica moverse, que pueda cazar, que pueda huir, ¿no? Y dice, un hueso soldado indica que alguien cuidó de ese individuo, le proporcionó alimento, protección hasta su recuperación, y en ese momento para ella la humanidad deja de ser un grupo de seres individuales y pasó a ser una comunidad. Entonces, para ella esta anécdota, a qué viene con esta anécdota, es que la evolución del hombre, de las especies, no es la competencia, es la cooperación, es la simpoiesis. No significa que estamos romantizando, no, aparte de las dos, porque además las competencias y las colaboraciones también son parasitarios, o sea, hay muchos tipos de relaciones. Pero tenemos también que hacer ese jaque en cuál es nuestra idea de evolución, porque esto nos permitiría evolucionar de otra manera, pienso, ¿no? En mi sentido, en mi más humilde opinión, ¿cierto? Y no hay otra cosa que lo demuestre más que la tecnología más sofisticada que hay en los cuerpos vivos, que es la mitocondria. No es la mitocondria apareció de la unión de una bacteria con un alga, en donde dijeron, che, ¿qué onda? Vos haces fotosíntesis, yo también, yo recibo bien la glucosa, ¿qué onda? Y se hicieron en la maquinaria de generación de energía más interesante del planeta, porque proporcionó la complejidad de la vida que tenemos. Y esto nos habla también de poder reconocer que la tecnología no es un aparato, es una forma de relación y de modificación del entorno. Y por eso la naturaleza tiene sus propias formas técnicas. La fotosíntesis es una tecnología. Las semillas con formas aladas que se transportan en el viento son tecnología. Las comunidades que practican prácticas de agroecología, como la milpa en México, que
esta combinación de ser cierta, el policultivo en realidad es una forma tecnológica. Entonces esta idea de que es neutra, de que es esto, es el iPhone más fino y 15 que hay, eso es lo tecnológico, es un error, es mercado, merchandising realmente. Entonces para mí siempre es importante estar haciendo eso. Voy a hacer un salto, no vean, cierren los ojitos, no vean. Y voy a llegar a este momento. Y estamos aquí, en este momento, donde, ojo que esta es una imagen del 2000, es una representación, obvio, del sistema de control espacial, donde nos muestra los 7.200 toneladas de basura espacial. ¿Por qué digo que es del 2019? Porque la gran industria de aeroespacial contemporánea, Elon Musk, Amazon, no estaba todavía, así que esto está terriblemente más. ¿Dónde estamos? Yo no sé, viene el planeta, yo no estaría ahí ni de pedo, dicen ustedes. Entonces, primero, Donna Haraway nos habla de la naturcultura, que no hay naturaleza. La naturaleza es un invento de los humanos. Bambi no va caminando por mitad del bosque y dice, ¡ay, soy naturaleza! No, es nuestro. Y el poder romper y pensar que es una definición, y podemos pensar parte de eso, se vuelve fundamental en esta discusión. Y por otro lado, la idea de la agencia, ¿sí? De la agencia de los objetos. Cómo cada cosa del planeta tiene capacidad de modificarlo. Y esto nos permite pensar desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y para mí eso es como muy, muy importante de alguna manera, porque también rompemos con esta idea de las cosas que sí son naturales y las cosas que no son naturales. No. Si este zapato algún día fue, fíjense, este zapato de plástico fue petróleo, y que en algún momento ese petróleo fue una alguita de mar. Pues es así, no hay más historia. Entonces poder reconocer eso también rompe ese discurso entre lo artificial y lo natural, y entendernos parte de un mismo relato, una misma materia. El hierro de la montaña es el mismo hierro de mi cuerpo, con relatos distintos, con narrativas distintas, pero lo compartimos. Y en este sentido, última, les prometo, este filósofo me parece muy interesante porque él habla de la cosmotécnica, de cómo repensar las tecnologías. Él es de China, entonces me gusta porque también como que no es una mirada tan digamos, de hegemónica, digamos. Y él habla y dice, lo que pasa es que las tecnologías representan formas del cosmos de distintos pueblos, ¿no? Como lo que hablábamos del policultivo, de la milpa, de una población mexica, por ejemplo, ¿no? En México, lo mismo. La tecnología, entonces, forma parte de una visión del mundo de una comunidad muy específica. Por eso, el orden de lo moral también tiene que estar ahí inmiscuido. Y él propone como el término de la cosmotécnica, que es la unión de este desarrollo técnico, entendido desde una planta policultivo hasta un satélite, con la visión de una comunidad, la cosmogonía, la forma de imaginar la existencia, con la razón del bienestar. ¿Sí? Y entonces él propone cómo podemos construir nuevas cosmotécnicas, ¿no? Dejando o rompiendo esta cosa de que la tecnología es neutral y es universal, porque la tecnología no es universal. Yo no sé ustedes, pero Link, o sea, el internet de Link, dudo que esté preocupado porque los pueblos en África tengan internet. Ellos hablan de esa democratización y no creo que vaya por ahí, ¿sí? Entonces, romper también con esta idea hegemónica de que la tecnología es universal, es para todos, no es para todos, es propia de los pueblos, porque eso significaría que los pueblos tengan su propia soberanía tecnológica, decidir qué tecnología sí queremos usar y cuáles no. México en ese sentido es un gran avance de decir, no, el maíz es parte de nuestra identidad, es el desarrollo técnico que hemos llevado a través de nuestros pueblos y saberes ancestrales. No Monsanto, no Syngenta hicieron una super demanda y la ganaron. ¿Por qué? Porque es parte del cosmos esa tecnología, ¿cierto? Y nos encontramos aquí. ¿Dónde estamos? ¿Por aquí? ¿O vamos para allá? Hay quienes dicen que ya nos fuimos para el otro lado del rojito. Yo confío en que no, tengo mucha esperanza, creo mucho en el arte. Alguien me
también maravilloso, porque estamos ahí intentando, junto con otros, no darnos cuenta que no somos únicos, que somos muchos los que estamos preguntándonos, preocupados, ¿no? Si esto no nos parece, no tiene por qué ser así. ¿Y cómo llegar a una espiritualidad planetaria? Voy a dar así, ahora sí adelantar, no vean, cierren sus ojitos. No vean, sí vean. Y voy a llegar a este proyecto que es, bueno, voy a hacer mi anuncio parroquial. Muchos de estos contenidos han dado paso a un proyecto formativo que junto con la UTREF desea desarrollar en el 2021, que es la diplomatura de posgrado en Humanidades Ambientales, Arte y Tecnología, donde, bueno, es el primer espacio educativo formativo en Latinoamérica que abraza las humanidades ambientales. Igual nosotros proponemos una apuesta latinoamericana desde el campo disciplinar y el arte y la tecnología como nuestros medios de expresión, porque existe mucho, la ecocrítica, etcétera, pero cómo pensar nuestra relación con el mundo desde estos dos lugares, la relación entre el arte y la ciencia y la tecnología en ese sentido. Así que bueno, los invito, súmense, investiguen, la noche parroquial para que no digan que no hice mi trabajo. Y bueno, para mí la formación ha sido muy fundamental, llevo muchos años trabajando y el Laboratorio de Ecologías Invisibles, incluso estuvo aquí, ¿sí? En una tercera, cuarta, no sé cuántas veces que vino. Es un proyecto nómada de formación experimental en el que me interesa explorar y desarrollar tecnologías abiertas, de código libre, de hardware libre, para el monitoreo y estudio medioambiental. En ese sentido, no es que a mí me interesa como generar el sensor que va a competir con el del INTI, para nada, sino ese sensor que mide el viento y que lo transforma en sonido y me permite relacionarme con el viento y con la atmósfera desde un lugar sensible, ¿sí? Es jugar desde un lugar muy lúdico. Entonces, bueno, hacemos prácticas desde microscopía, de biohacking, cultivar nuestro propio queso, relacionarnos con otras especies, microscopios con nuestros celulares, procesos de bioelectrónica también, prototipado electrónico, procesos de fabricación digital, ¿no? Crear nuestras propias tecnologías, porque para mí la tecnología es una forma de mirar el mundo, es como una lupa. Entonces, ¿qué lupas usamos para mirar el mundo? ¿No? Un iPhone, mi compu. Entonces, ¿qué pasa si yo puedo crear mis propias lupas? Pues también puedo crear otras visiones sobre el mundo, ¿cierto? Y bueno, venimos trabajando, es un proyecto nómada, ha estado más de, no sé, 5 o 8 países, una cosa así, en el que hemos ido experimentando, trabajando con comunidades locales, también, ¿no? Poniendo en relieve problemáticas de las comunidades. ¿Sí? Voy a pasar así. Y les quería terminar compartiendo, no vean, me va a tomar, son 25, va a tomar 10 minutos más, si me lo permiten, y abrir un diálogo para mostrarle proyectos artísticos, porque si no es puro guagua lo que dije, ¿cierto? ¿Qué me gusta hacer? A mí me gusta construir máquinas. ¿Qué me está saliendo por qué? Estas maquinarias dialogan con ciertos fenómenos íntimamente, porque yo las cuelgo y después, no sé, se las lleva, se rolas. Esta, por ejemplo, la arrastro el viento todos los días, la tenía que volver a poner. Y que a final de cuentas fue una excusa para que la comunidad se acercara y empezáramos a hablar, y nos conocimos y empezamos
hay una problemática que en esa región de los Alpes hay un tema como importante sobre los bosques locales, ¿no? Como ellos están defendiendo eso por el modelo agroindustrial que está creciendo en la región. Entonces, como a partir de esos ruidos, del viento, de la montaña, empezamos a acercarnos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, siempre pienso esto como una especie de injerto que tirás desde la curiosidad. Este, por ejemplo, es un proyecto de una olla open source, abierta, que puede venir como los movimientos oceánicos. Y yo un poco me preguntaba en ese sentido si la urgencia de pensar esto de lo planetario es como también romper ciertas divisiones, en el sentido de que no es que existen océanos, ríos, mares, es una gran cuerpa hídrica, ¿no? Es una única cuerpa hídrica. Nuestro cuerpo es parte de esa red hídrica planetaria, ¿no? No es que hay una adentro, una afuera, un cerca, un lejos. Entonces me preguntaba si es que en los movimientos oceánicos, ¿no? En cómo se mueve el mar, existe como algún mensaje, algún relato escondido de esta gran cuerpa, ¿no? Y entonces esta boya puede censar los movimientos, la velocidad de las mareas, por ejemplo, y con eso traducir esos procesos a partir de una máquina que le va mandando datos, ¿no? De cómo se mueve el mar, y ella intenta como ir graficando estas formas, ¿no? Un ejercicio como de... Claro, que al final de cuentas para mí lo más lindo fue que se acercó la gente, empezamos a trabajar con una asociación que se llama Quiero mi playa limpia ya, hicimos una como limpieza de la playa, o sea, como insisto, como que tirábamos por cachivache y de repente la gente se acerca, habla, se hiciste amigo, y para mí el punto de lo relacional es como súper importante. Y voy a seguir con un proyecto que es un poco aterrador, pero importante para digamos, lo que vengo haciendo. Este proyecto se llama Radioactividad Cielo Abierto, con apoyo a partir de un premio del Prince Gauss y el Instituto Goethe, en el que es una exploración sonora y visual, digamos, que terminó siendo un documental, aunque esa no era la idea, pero porque tomó esa forma, en el que me interesaba mucho acercarme junto con un equipo, y ahora hablo en plural porque casi nunca trabajo sola, siempre trabajo con amigos, con ingenieros, con colegas, con asambleas, con colectivos, o sea, me gusta hacer eso. Por eso hace que también mis proyectos a veces lleven tiempo. Yo no produzco, no sé, me tardé un año en este proyecto, por ejemplo, en donde queríamos investigar a partir de una nota que encontramos sobre Estados Unidos, sobre los residuos petroleros que se generan por el fracking. Y en esa nota, en ese artículo científico, en realidad se hablaba de que muchos de los desechos que se generan, ¿no? Porque fracturas, haces este proceso de fractura, etc., luego traes estos materiales a la superficie, y claro, cuando vos escarbas muy en el fondo del planeta, principalmente Vaca Muerta, esta formación que está en estas provincias entre Neuquén, Mendoza, Río Negro, un pedacito de La Pampa, hay que escarbar a 3 kilómetros abajo, porque Vaca Muerta es una formación de lúlitas, de gas, de petróleo, o sea, de shale, porque en algún otro momento de la historia de esta región ahí fue un océano. Entonces ahí hay un montón de materia orgánica que ahora es petróleo, por eso se está explotando Vaca Muerta, no es que está ahí, fue un océano. Por ejemplo, mi tenis en un momento fue una alga, no sé. Y entonces cuando tú extraes todos estos materiales, vienen metales pesados y entre ellos materia radioactiva, porque es natural, porque esa materia está en los subsuelos, ¿me entiendes? Entonces decidimos ir a investigar qué estaba pasando con estos residuos a partir de una serie de denuncias que estaban desarrollando la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina. Estuvimos trabajando con ellos, con el Observatorio Petrolero Sur, también están haciendo mucha activación de derecho y justicia ambiental en la región. La asamblea de Comahue por el agua en la ciudad de Ashe, una ciudad que ya se autodeclaró territorio de sacrificio por la toxicidad que hay alrededor de su ciudad, junto con el campamento Maripé, por ejemplo. Empezamos como a hablar qué es lo que está pasando, y fuimos a investigar 3
tres basureros de estos desechos, ¿sí? En distintas ciudades. Uno en la ciudad de Ashen, uno en la ciudad de Neuquén, que quedó adentro, ¿no? Como que estaban haciendo y quedó ahí a mitad de la ciudad, y otro que es Añelo, que sería como el epicentro de la gran industria del fraile, como ir a Mad Max, no sé cómo explicarlo, definitivamente Mad Max. Y empezamos también a hacer como toxitour, ¿no? Empezar a notar dónde están todas estas toxicidades, por ejemplo, ir reconociendo los territorios, ¿no? Los relatos, por ejemplo, este vertedero que están a cielo abierto, porque el tema es que están pensados como residuos petroleros, pero no como residuos peligrosos. Entonces la gestión que hay de estos residuos actualmente es ir y hacer un campo y ponerlos ahí. Y ya está, porque es residuo, no pasa más con él, no tiene agencia, no se vuela con el viento, no se transforma, no lo respira, no sé qué piensan estas personas, la verdad. Pero los ponen ahí sin darse cuenta que, bueno, no saben en este caso qué pasa con ese residuo, que a veces lo usan de relleno sanitario, antes se quemaban, bendito sea que ha habido una actividad gigante por parte de esta comunidad que empezó a crecer, que se empezó a quejar de los moneros, y este basurero ya se cerró el año pasado, ya fue realmente un trabajo de abogados, eso la ciencia, los abogados, todos tenemos que estar ahí presentes. Y esto sería más, ¿no? Así, literal. Y nosotros no sabíamos, bueno, están esos residuos, ¿qué hacemos con ellos? Y lo que se nos ocurrió, o lo que se me ocurrió fue construir un dispositivo de un sensor Geiger que puede medir la radioactividad a partir de sonidos, como el que ven en las películas que hace y bueno, armé uno open source, ahí un trabajo también muy lindo con colegas, en el que fuimos a investigar si sí son o no son radioactivos, son o no son. Y es más o menos lo que nos fuimos encontrando. Esto dio de resultado un documental, a una serie de piezas sonoras que hemos estado compartiendo, pero también a un trabajo muy activo, porque como llevamos drones para hacer tomas y ver estos espacios, ahora actualmente somos muy activos de denuncias que los vecinos nos llaman para avisarnos que se están haciendo como basureros clandestinos, petroleros, y nos piden, rarísimo, nos piden a unos artistas que si podemos venir a ayudarles a hacer fotos y evidencia para denuncias. Entonces, también es un proyecto como que ha ido mutando, que también termina en un desarrollo sonoro. Yo no podría decirles con mi dispositivo hecho en mi garage si esto equivale al dispositivo que el INTI tiene, pero significa y ha ayudado, y lo que hicimos fue a partir de estas mediciones hacer un intento de diálogo con el INTI para que vinieran a hacer estas mediciones, y de ahí que se aportó, aparte del ejercicio de clausura, por ejemplo, de uno de estos centros. Todavía no están declarados como peligrosos, pero por lo menos las comunidades están empezando a evidenciar eso, porque oye, no viva cerca de aquí, ¿no? Hay gente que vive cerca de estos espacios. Esto nos trasladó a seguir investigando y a llegar a eso, y un diálogo un poco más con artistas y también con científicos. Estamos trabajando con Ignus Terra, que es un grupo de geólogos maravillosos, donde queríamos decir, bueno, listo, pero no queremos ver más solo la superficie de Vaca Muerta, sino queremos ver ese mar, ¿no? Esa otra historia, ¿no? Dejar contrarrestar, o más bien contraponer la historia humana con esta historia terrestre. Y entonces seguimos investigando estos territorios, ¿no? En la región de Vaca Muerta, pero principalmente otros también, en donde nos preguntamos cómo las grandes industrias de la geoingeniería han modificado estos paisajes, ¿no? Entonces surge este proyecto de la Memorias de Terraformación, donde nos interesa como ir relatando y mostrando. Todo es un work in progress. En noviembre vamos a hacer una primera como muestra de los procesos. Fue muy lindo trabajar con geólogos, desde un expertise sonoro,
la gran industria de la modernidad, ¿no? Porque esto es una válvula de 10 metros donde fueron a picar en la zona de Copahue que iban a hacer una industria geotérmica, les falló porque es una zona volcánica y hace 70 años exuda gases tóxicos, está ahí exudando todo el tiempo, porque bueno, les falló, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa ver esos lugares donde la naturaleza no se deja ser domesticada, ¿no? Porque pues, es una caldera volcánica y les falló todo muy mal bastante. Y también dentro de esta investigación lo que hemos dado como resultado es nos hemos acercado a otro proceso donde a partir del fracking se está generando electricidad para alimentación de centros de datos, donde también, ¿no? Es como son centros de datos que vienen de Estados Unidos, decimos, bueno, ¿qué onda? Estamos haciendo ahora, no sé, ahora hacemos fracking para alimentar las IAs de Estados Unidos, ¿qué pasó acá? Estamos vendiendo los territorios así. Entonces, a nosotros pues, se vuelven como denuncias, no sabemos si alguien nos escucha, eso es la realidad, pero bueno, por lo menos nos hacemos ese gran intento. Y por último quería compartirles este proyecto ya para dejarlo, porque ya me tardé un montón, que así como hago cosas un poco más perturbadoras, también me gusta mucho imaginar la producción creativa y colectiva, ¿no? Imaginarnos en esta pregunta que les hice hace rato, ¿no? De qué significa ser terranos, ¿no? En el siglo XXI, en esta historia del planeta. Y a partir de eso nació este proyecto que es una especie de laboratorio geocósmico, cultural, nómada también, donde lo que nos intentamos hacer es, toma forma a veces como de performance, taller, laboratorio, es una mezcla híbrida según las comunidades, los grupos con los que voy a trabajar. Y todo surge a partir de la idea de cómo podríamos imaginar hacia el futuro, ¿no? Entonces, lo que armé fue un dispositivo que toma una señal de audio, o sea, de mi celular, por ejemplo, un audio, y lo transmite, lo transforma en solo, hay un proceso de transducción que lo transforma en luz, y con eso lo mandamos con un láser muy poderoso, miren, muy poderoso, que conseguí porque no había depositado, no debería. Y lo que hacemos es mandar señales de audio embebidas en la luz con mensajes, con nuestras voces al espacio. Y este proyecto, más allá de esta acción de tirar un rayo al espacio, que es como wow, ¿no? Todo el mundo es wow. Trabajamos desde la lectura colectiva, creamos y registramos sonidos en territorio, experimentamos, cantamos, o sea, cada lugar es distinto, cada uno se apropia de esta tecnología de comunicación interestelar. Por ejemplo, aquí en el paisaje místico las chicas estuvieron jugando, así como a walkie-talkie, a contarse secretos sobre las dunas, ¿no? ¿Cuáles eran los secretos de las dunas? Junto a la estación de frecuencias transplanetarias también trabajamos con frecuencias radiofónicas, instalamos una radio a mitad de la montaña, invitamos a la comunidad a hablar, a encontrarse, a hablar sobre las problemáticas del lugar. Y bueno, esto es un pequeño relato de lo que es este proyecto y algunas voces que lo han acompañado.
con esto quiero cerrar, no quitarles más tiempo. Y bueno, agradecerles la escucha atenta, y si quieren también abrir un poco alguna pregunta, comentario, lo que quieran también ustedes dialogar. No sé. Gracias, muchas gracias. Como les contaba, mis proyectos llevan mucho tiempo. Yo también ya a esta altura, después de tantos años, creo haber ya creado una gran red. Por ejemplo, trabajo con comunidades en Chile, en Tierra del Fuego, o sea, en Colombia, en Ecuador, o sea, ya he ido como tejiendo con distintos espacios, instituciones. Por ejemplo, tengo un par de proyectos más en el que siempre no se cobran este tipo de actividades, se hacen convocatorias abiertas, es como una política que yo tengo que no es que tienes que pagar, por ejemplo. Entonces, si hay que armar tecnología, por ejemplo, estos materiales, siempre los espacios tienen que ponerla, que eso también hace que todo sea un poco más lento. Me dicen, bueno, cobremos. No le cobro a los participantes. A mí me interesa que sea como desde el lugar del querer, del ser, del ánimo, ¿no? De la curiosidad. Conseguir plata para esto es difícil. Aplico a todo lo que veo, eso es mi realidad, esa es mi recomendación. Jóvenes artistas, de 100 una va a salir, es una realidad. Y también, bueno, ya vengo haciendo también mucho trabajo de curaduría, entonces eso también me ha permitido involucrarme con distintos centros culturales. Soy parte del equipo curatorial del Festival Latinoamericano de Arte